Nunca imaginé que el momento en que llegaría a los papeles del divorcio sería tan vacío. Estaba en la sala, los papeles sobre la mesa, el bolígrafo a mi lado y simplemente miraba eso con un nudo en la garganta. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a este punto en el que, después de 15 años de matrimonio, ya no sabía cómo luchar, cómo mantener la esperanza? Lo había intentado tanto, pero la distancia entre Bruno y yo parecía aumentar. En los últimos 3 años, todo se había vuelto más difícil. Se alejó física y emocionalmente de una manera que yo ya no sabía cómo manejar. Bruno se convirtió en un extraño dentro de nuestra casa y la soledad crecía dentro de mí, cada vez más sofocante. Me veía sola, pidiendo un mínimo de atención, de cariño, y nada parecía cambiar. Él siempre estaba en el ordenador, saliendo con sus amigos, y ni siquiera me miraba. Intentaba hablar, intentaba reavivar la llama que un día existió entre nosotros, pero él ya no parecía escuchar. Ese día, en particular, sentí que todo había terminado. Me había preparado psicológicamente para ese momento, después de meses de sufrimiento, después de una noche que, en el fondo, fue la gota que colmó el vaso. Nuestro 15º aniversario de boda. Ignoró por completo mis esfuerzos por celebrarlo, por intentar revivir lo que un día fue bueno entre nosotros. Esa noche me sentí destrozada, una vez más, y fue entonces cuando busqué un abogado. Ya estaba decidido, no podía más. La decisión estaba tomada, solo tenía que decírselo, pero la vida, como siempre, tenía una forma de sorprendernos, y yo no imaginaba lo que sucedería esa noche. Estaba en silencio en mi habitación, tratando de distraerme con un libro, pero, en realidad, solo estaba esperando que pasara el tiempo para poder finalmente afrontar lo que estaba por venir. Bruno había invitado a algunos amigos a ver el fútbol, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Ya no me importaba, pero sentía una punzada de nostalgia. Recordé cómo solía emocionarse con los partidos, cómo, a pesar de todas las prisas de la vida, aún intentaba encontrar tiempo para nosotros. Pero eso parecía ser otra época, otra vida. Mi vida ahora era diferente, mucho más solitaria. No sabía qué más podía hacer para recuperar al hombre con el que me había casado. Lo amaba, pero estaba tan distante. La sensación de abandono era abrumadora. Ya no sabía qué esperar ni qué sentir. En ese momento bajé a por un vaso de agua de forma casi mecánica, como si fuera un reflejo de mi cansancio. Fui a la cocina y, mientras llenaba el vaso, oí algo que me hizo detenerme a mitad de camino. Era la voz de Bruno. Estaba en la sala con sus amigos y no sé muy bien qué me hizo detenerme y escuchar. Tal vez fue la curiosidad, tal vez la sensación de que ya nada me importaba, pero lo que escuché me dejó paralizada. Bruno estaba hablando de mí, de nosotros, de una manera tan diferente a todo lo que había mostrado últimamente. Hablaba de lo que sentía, de una forma tan sincera que por un momento no podía creer lo que estaba oyendo. Hablaba con sus amigos de algo que yo nunca había sabido, la depresión que lo consumía por dentro, algo que había ocultado a todos, incluso a mí. Sentí como un hielo se apoderaba de mí. En ese momento todo dentro de mí pareció detenerse. Bruno, tan distante y frío últimamente, estaba en realidad viviendo un profundo dolor que nunca había sabido compartir conmigo. Sus palabras resonaban en mi cabeza, y yo intentaba procesar todo lo que estaba diciendo. Habló sobre su jefe abusivo en el trabajo, sobre el peso de las exigencias incesantes, sobre cómo todo eso lo estaba llevando al límite. Bruno reveló, con una honestidad inesperada, que se alejó de mí no porque no me amara, sino porque pensaba que me estaba protegiendo de su dolor. Creía que, al mantenerme alejada, no vería su fragilidad, pero al hacerlo, no se dio cuenta de que estaba creando una barrera entre nosotros, una barrera que no podía ignorarse. Hablaba con sus amigos, pero parecía casi perdido, como si no supiera cómo salir de esa espiral. Esa sensación de vacío que sentía no tenía nada que ver con mi amor por él, sino con el sufrimiento que él intentaba ocultar. Me quedé allí parada en la puerta de la sala, escuchando todo. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo había conseguido ocultar durante tanto tiempo lo que sentía? Me invadió una mezcla de emociones: ira, tristeza, compasión y incluso culpa. ¿Cómo había podido ocultarme algo tan importante?
cómo no se había dado cuenta de que, si me hubiera contado lo que estaba pasando, yo podría haberle ayudado en lugar de sentirme cada vez más sola. El silencio entre nosotros no era solo culpa de su distanciamiento, sino de una falta de comunicación, de una falta de vulnerabilidad por parte de ambos. Yo, con mis inseguridades y mis dolores, y él, con el dolor abrumador de una depresión que no sabía cómo compartir. Respiré hondo, sintiendo el peso de todo aquello. Ya no podía limitarme a escuchar. Necesitaba hablar, necesitaba sacar todo eso, aunque eso significara finalmente afrontar lo que ya sabía que estaba pasando. El fin de nuestro matrimonio, o tal vez, el comienzo de algo nuevo, algo inesperado. Bajé al salón, todavía con el vaso de agua en la mano, sin saber exactamente qué decir, pero con un torbellino de emociones invadiéndome. Cuando entré en el salón, Bruno me miró sorprendido. Sus amigos estaban conversando, distraídos, y él pareció por un momento dudar al verme. Me invadió una mezcla de sentimientos contradictorios, pero sabía que tenía que ser sincera, que tenía que sacar por fin todo lo que llevaba dentro. Ya no podía seguir callada. Respiré hondo y con voz temblorosa le confronté. Le conté lo que había oído, lo de los papeles del divorcio que estaban sobre la mesa, la soledad que llevaba sintiendo tanto tiempo. Yo, que ya estaba decidida a seguir adelante, me encontraba ahora ante un hombre al que apenas reconocía, pero que, por fin, se mostraba ante mí de una forma tan vulnerable que ya no sabía qué pensar. Bruno se quedó callado por un momento con los ojos llenos de dolor. Pude ver por primera vez en mucho tiempo que realmente sentía algo por mí, pero estaba tan inmerso en su propio sufrimiento que ya no sabía cómo lidiar con lo que estábamos viviendo. Se disculpó con la voz entrecortada y dijo que nunca quiso hacerme daño. Me explicó que la depresión, el miedo a parecer débil y el orgullo le impedían abrirse conmigo. El sufrimiento por el que estaba pasando, las crisis de ansiedad, todo lo que había estado cargando solo, sin involucrarme. Con lágrimas en los ojos, me pidió perdón por no haberme incluido en el proceso, por haber creído que me estaba protegiendo cuando en realidad solo me alejaba más. Su dolor era tan grande como el mío y en ese momento todo lo que sentía era una mezcla de compasión y rabia, como si estuviéramos ante algo que podríamos haber afrontado juntos pero que no sabíamos cómo. Lo miré tratando de procesar todo lo que acababa de contarme. Una parte de mí quería gritar, quería rebelarme, pero otra parte solo quería abrazarlo y decirle que estaba bien, que aún había tiempo. Pero la verdad es que estaba cansada de sentirme invisible, de sentirme tan sola dentro de mi propia casa. Tenía que ser sincera con él y conmigo misma. Le dije con una voz más firme de lo que pensaba que sería capaz. Ya no sé qué hacer, Bruno. Lo he intentado. He intentado por todos los medios hacerte ver que necesitabas ayuda. Sentía tu ausencia, sentía que cada vez estabas más lejos de mí y, al mismo tiempo, me estaba hundiendo sola. Pensaba que ya no me querías, que no te importaba, pero ahora, al escuchar lo que has dicho, veo que todo esto tiene una razón, solo que yo no sabía cuál era. El ambiente en la sala era tenso y sabía que estábamos en un punto de inflexión, pero aún no sabía si lo que sentía era suficiente para empezar de nuevo. Bruno se acercó lentamente mirándome como si intentara entender lo que estaba pasando dentro de mí. Puso su mano sobre la mía y esta vez no sentí esa frialdad que tanto había sentido en los últimos años. Estaba allí, realmente presente, y eso me conmovió profundamente. No sé por dónde empezar, Camila. No sé cómo arreglar todo esto, pero lo que sí sé es que no quiero perderte. No quiero perder nuestra vida juntos. Estoy dispuesto a intentarlo, a tratarme, a ser el hombre que te mereces. Dijo estas palabras con tanta sinceridad que por primera vez en mucho tiempo sentí un pequeño hilo de esperanza. No era el final que esperaba, sino algo más difícil, la decisión de volver a empezar. Estaba dispuesta a intentarlo, pero no sin poner algunas condiciones. Te quiero, Bruno, y sigo creyendo en nosotros, pero esto va a exigir mucho de los dos. Necesito que te cuides, que busques ayuda de verdad. Y también necesito que me escuches, que me veas, que me ayudes a lidiar con el dolor que llevo dentro. No sé si podré seguir en este matrimonio sin que las cosas cambien. Necesito que empecemos de nuevo, pero con más honestidad y más vulnerabilidad, porque ya no puedo vivir en la oscuridad. Bruno se quedó en silencio durante unos segundos, como si estuviera asimilando mis palabras.
Yo, por mi parte, sentía el peso de esas decisiones cayendo sobre mí. Todavía estaba dolida, todavía sentía el dolor de todo lo que habíamos pasado, pero al mirarlo en ese momento me di cuenta de que había algo más allí. No era solo una persona tratando de disculparse, sino alguien que estaba dispuesto a cambiar, alguien que estaba dispuesto a abrirse y buscar ayuda. Nunca imaginé que vería a Bruno de esa manera, vulnerable y sin defensas. Quizás era la oportunidad que necesitábamos, pero también sabía que sería un camino largo y difícil. No quería más promesas vacías, quería acciones. No espero que las cosas se resuelvan de la noche a la mañana, Bruno, pero si realmente estás dispuesto a cambiar, a buscar ayuda y a construir algo nuevo entre nosotros, entonces yo también estoy dispuesta a intentarlo, solo que, para ello, la comunicación será la clave. Si no nos abrimos el uno al otro, nunca podremos superar todo lo que hemos vivido, le dije, tratando de mantener la voz firme, a pesar de tener el corazón encogido. Él estuvo de acuerdo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos realmente juntos en ese momento, listos para dar un paso hacia lo que podría ser un nuevo comienzo. Bruno, con la sinceridad que tanto deseaba, se comprometió a buscar ayuda para su depresión y sus crisis de ansiedad. Sabía que sería una batalla constante, pero estaba decidido a afrontarla. Además, se comprometió a cambiar su actitud hacia el trabajo y su jefe, buscando alternativas para no sentirse tan agobiado y presionado. La promesa era grande, pero en ese momento parecía ser la única salida para ambos. Yo también sabía que, para que esto realmente funcionara, tendría que dar lo mejor de mí. Tenía que ser paciente, entender que él no cambiaría de la noche a la mañana, pero también tenía que ser clara sobre lo que esperaba de él y de mí misma. Ese momento, ese enfrentamiento, fue el comienzo de algo nuevo, algo que no sabíamos muy bien qué sería, pero que ambos queríamos intentar. En los días siguientes el proceso no fue fácil. Yo todavía estaba lidiando con el dolor de las palabras no dichas, con la soledad que me acompañó durante tanto tiempo y ahora intentaba adaptarme a una nueva realidad. Bruno comenzó el tratamiento para lidiar con la depresión y las crisis de ansiedad. Sabía que no era algo que se resolvería en semanas, pero el simple hecho de verlo comprometido en buscar ayuda me daba la sensación de que, tal vez, aún era posible. Al principio era difícil ver resultados y, a menudo, me preguntaba si todo eso realmente tenía algún sentido. Estaba cansada, incluso agotada, pero algo dentro de mí seguía diciéndome que valía la pena intentarlo, que el amor no debía abandonarse así de forma tan abrupta. Por fin empezamos a comunicarnos de una manera más abierta. No era perfecto, ni mucho menos, pero cada día sentía que estábamos un poco más cerca de entender lo que sentía el otro, de vernos realmente el uno al otro. Teníamos días buenos y días malos. A veces Bruno todavía se sentía abrumado y distante, y yo me veía invadida por la angustia de la duda. Pero ahora había algo diferente en nuestros momentos difíciles. Ya no existía ese silencio absoluto que nos separaba, ese vacío entre nosotros que parecía no tener fin. En cambio, intentábamos hablar, incluso cuando el dolor todavía estaba muy presente. Empecé a darme cuenta de que, en realidad, estaba aprendiendo a lidiar con mis propios sentimientos, a no reprimirlos más. Estábamos aprendiendo juntos a ser más vulnerables. El proceso de reconstrucción era lento y a menudo sentía que estaba dando más de lo que recibía, pero al mismo tiempo sabía que eso era parte de nuestro camino. Ya no estaba sola en este viaje y, por muy difícil que fuera, no quería renunciar a él, ni a mí misma ni a nosotros. Pasaron 2 meses y ya se podía sentir que las cosas estaban empezando a cambiar. Bruno ya no se escondía detrás del ordenador o de las salidas con los amigos. Estaba en casa más a menudo, hablando conmigo, tratando de entender lo que sentía y, lo más importante, escuchando de verdad. Continuaba con el tratamiento y, aunque seguía teniendo crisis de ansiedad, estas ya no dominaban nuestra rutina como antes. El Bruno que veía ahora era alguien más presente, más atento, y aunque seguía siendo un hombre marcado por el dolor, estaba aprendiendo a lidiar con él. Yo también estaba cambiando. Ya no era la mujer que solo sufría en silencio, que guardaba todo su dolor. Estaba aprendiendo a compartir, a pedir lo que necesitaba y a expresar mis inseguridades. No era fácil, pero al menos era real. Veía su esfuerzo y eso me hacía creer poco a poco que lo que queríamos era posible.
Recuerdo claramente el día en que decidimos interrumpir el proceso de divorcio. Estaba en casa, con los papeles en la mano, y sentí una mezcla de alivio e incertidumbre. No era una decisión sencilla, pero algo dentro de mí me decía que, si los dos seguíamos esforzándonos, podríamos reconstruir todo lo que habíamos perdido. Cuando rompí los papeles, la sensación de liberación fue enorme, pero la responsabilidad también aumentó. Sabía que eso no significaba que todo estuviera resuelto, pero sí que ambos habíamos dado un paso importante hacia lo que queríamos. ¿Qué queríamos? Bueno, queríamos un matrimonio más fuerte, más real, más verdadero. Ese momento, al romper los papeles, fue más que un simple gesto. Fue una promesa silenciosa de que, a pesar de las cicatrices y los desafíos, los dos seguíamos juntos en ese camino. A lo largo de los meses siguientes, el cambio que tanto esperábamos comenzó a consolidarse, no de forma dramática, sino en las pequeñas cosas del día a día. La comunicación entre nosotros, antes marcada por silencios pesados, ahora era más abierta, más verdadera. Empecé a ver a Bruno de otra manera, no como ese hombre distante, sino como alguien que, a pesar de todos los errores, estaba luchando por ser mejor, por abrirse, por verme de verdad, y yo también empecé a verme de otra manera, como alguien que no tenía que cargar sola con el peso del mundo. Empecé a pedir más ayuda, a decir lo que sentía y sobre todo a comprender que el proceso de curación era algo continuo. No se trataba de un final feliz en el que todo se resolvía de una vez, sino de un camino que se recorría cada día, con paciencia y dedicación. Cada conversación más honesta, cada pequeño gesto de cariño, fue como un ladrillo en la reconstrucción de nuestro matrimonio. 2 años después, sentados en la misma sala donde tuvieron lugar tantas conversaciones difíciles, nos dimos cuenta de que, a pesar de los retos, habíamos conseguido reconstruir algo sólido. Claro que no éramos perfectos, pero ahora, al mirar a Bruno, veía a un hombre que se había levantado, que no solo luchaba contra sus propias sombras, sino que estaba listo para caminar a mi lado de verdad. Ya no había espacio para la distancia, para la frialdad. Nuestro matrimonio ya no era lo que había sido, sino algo nuevo y más fuerte. Aprendí que el amor a menudo requiere paciencia, comprensión y vulnerabilidad, y que incluso después de los mayores desafíos, la unión puede reconstruirse. El divorcio que casi se produjo se convirtió en un hito en nuestra historia, no por el final, sino por la oportunidad que nos dimos de empezar de nuevo. Hoy, al mirar atrás, ya no veo ese momento como el final, sino como un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que, a pesar de las dificultades, nos ha acercado más que nunca. Bruno y yo seguimos teniendo nuestros días difíciles, claro. La vida no se volvió mágica de la noche a la mañana, pero hemos aprendido a afrontarla de una manera diferente. La comunicación es nuestra aliada y la vulnerabilidad ha dejado de ser una carga para convertirse en una fuerza. He aprendido a ser más paciente conmigo misma y con él, y él ha aprendido a pedir ayuda cuando la necesita. Las heridas del pasado no han desaparecido por completo, pero hemos aprendido a vivir con ellas, convirtiéndolas en parte de nuestra historia y no en algo que nos define. El divorcio, que parecía ser el único camino en aquel día tan doloroso, hoy es solo un recuerdo lejano de un momento en el que casi renunciamos a algo que aún podía salvarse. No sé lo que nos depara el futuro, pero sé que si hay más desafíos estaremos más preparados para enfrentarlos. No porque ahora todo sea perfecto, sino porque sabemos que lo que realmente importa es estar dispuestos a luchar juntos. He aprendido que el matrimonio, como cualquier relación, requiere esfuerzo, honestidad y mucho trabajo. No es un camino fácil, pero la recompensa de reconstruir algo con alguien que realmente quiere formar parte de tu vida merece la pena. Y así, con un poco más de confianza y mucho más amor, seguimos adelante, conscientes de que a veces hay que perderlo casi todo para darse cuenta de lo que realmente importa.